¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una transmisión más del Museo de la Mujer, un centro de difusión para una cultura de igualdad sustantiva. A nombre de su directora, la doctora Patricia Galeana, le damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión del ciclo de conferencias La lucha por la ciudadanía, en conmemoración del 70 aniversario del voto de la mujer en México. La sesión de hoy aborda justamente al presidente Lázaro Cárdenas y el sufragio femenino. Nos acompañará en esta ocasión la doctora Gabriela María Luisa Riquelme Alcántara. Ella es doctora en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el CIMBESTAB México Sede Sur. De 2013 a 2016 fue directora del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, CIECAS, del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como coordinadora del doctorado en innovación en ambientes locales que imparte el propio centro. Asimismo, pertenece al cuerpo académico de la maestría en metodología de las ciencias. Sus líneas de investigación son Historia de la Ciencia e Historia de la Educación en México, durante los siglos XX y XXI. Ha dirigido 19 proyectos de investigación y publicado diversos artículos y libros relacionados con su quehacer docente. Bienvenida, doctora, la escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Arair. Pues muchas gracias, buenos días a todos. Agradezco primeramente a la doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del Museo de la Mujer, y a Alma Elena Saraid de León, quien va a ser nuestra moderadora el día de hoy. Gracias por la invitación, me siento muy honrada de participar hoy en el marco de la conmemoración del 70 aniversario del sufragio femenino en México. En esta presentación trabajaré mi tema en 3 tramos. El primer tramo, como diría muy bien Alejo Carpentier, parafraseándolo, voy a regresar a la semilla, porque yo pienso que precisamente el periodo cardenista no puede quedar de lado cuando se habla de toda la lucha femenina que se hizo por el sufragio. Entonces, la dividiré en 3 tramos. El primer tramo abordaré toda la parte de antecedentes muy ligeramente. La segunda parte pondré el centro de mi charla en el año de 1935 a 1938, que desde mi perspectiva es el tiempo exacto donde logra el límite superior esta lucha, y después empieza a decrecer hacia finales de 1938, 1939. Argumentaré algunas razones que yo considero para ella, y en el tercer tramo cerraré con esta parte más difícil, que es ¿y por qué no se dio el voto femenino en el periodo cardenista? Entonces, dicho lo cual, y sabiendo que tuvieron que pasar décadas de organización y movilizaciones, huelgas de hambre y protestas para que se consiguiera el voto, quisiera permitirme dedicar esta charla a mi maestro, el doctor Humberto Monteón González, quien en realidad fue el motor para la creación del documento que se publicó en 2007 en la revista Espiral de la Universidad de Guadalajara. Doctor en Historia, generador de muchas generaciones de estudiantes de la maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia, recientemente fallecido, pero que la información que ustedes verán es de archivos que durante toda su vida él recopiló del Archivo General de la Nación, del Archivo de Guadalajara, del Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública y de la de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, comparto a la lejanía este documento con él y espero sea de su agrado y que ustedes puedan conocer esta parte de la historia sobre el sufragio femenino. Fíjense bien que en este primer tramo hablaremos que al despuntar la década de los años 30, se registró un auge en la lucha de los sectores democráticos por reivindicar los derechos de la mujer e igualarlos con los del hombre. A lo largo de la década de los 20, la mujer proletaria se había venido incorporando a los trabajos productivos, logrando incluso su aceptación en diversas organizaciones sindicales. Observen en esta fotografía, y déjenme hacer un paréntesis para decirles que todas las fotografías tienen su pie de foto
son de dominio público, excepto las que mencionaré a partir de 1935, que sí forman parte de nuestro archivo, pero ustedes pueden localizarlas sin mayor problema en la red. Observen esta fotografía, es muy interesante porque las mujeres se reunían y solicitaban. La mujer proletaria a lo largo de la década de los 20 se había venido incorporando a trabajos productivos, incluso su aceptación en diversas organizaciones sindicales. Pero fíjense los carteles que ellas tienen, porque una de ellas dice: Revolución, cumple tu promesa. Queremos conocer, tener derecho al voto, por ejemplo, igualdad, que eran los asuntos que ellas solicitaban con el tiempo. Fíjense también que la literatura de esta época consigna la inconformidad que había entre ellas por el estado de cosas que predominantemente existían, sobre todo en materia de derechos sociales. Pero por un lado tenemos a las mujeres de alta sociedad que reclamaban, un poco a tono con las corrientes feministas que se abrían paso en los países europeos y de Estados Unidos ya en esos años, un estatus de mayor dependencia y libertades. Para ellas, su campo de acción estaba perfectamente acotado. Era conservar las organizaciones filantrópicas de todo tipo, la paz espiritual y el reconocimiento social. Sin embargo, para las mujeres proletarias, algunas de las que ustedes pueden ver en la parte izquierda de la fotografía, obreras y campesinas, solteras, casadas, jóvenes, viejas o ancianas, no pasaban de ser menores de edad, pues no se les permitía mezclarse en asuntos serios, ya sea de sus esposos, de sus padres o de sus hijos. Y aún así ellas solicitaban la igualdad de derechos. Es bien cierto que históricamente en México se había demostrado ampliamente la capacidad de trabajo femenino y que bien podía suplir al obrero que en esos años era arrojado masivamente de sus centros de trabajo por la crisis que atravesaba el país. Estamos hablando de la época postrevolucionaria. Entonces, a principios de los años 30, en plenitud del Maximato, la mujer trabajadora tenía, aunque limitada y acotada, cierta participación organizada en los partidos políticos y los sindicatos. Se le niega el voto a la mujer en 1917. Ellas deseaban que se les concediera el voto femenino única y exclusivamente a la mujer revolucionaria y en general a la mujer trabajadora. Ahí había ciertas corrientes ideológicas encontradas, pero la idea era la misma. Si bien sin actividad civil ni política, entonces la mujer proletaria hacía toda clase de trabajos abyectos por falta de educación y por el sometimiento de esta mediante la transmisión de una serie de falsos valores. Fíjense que en publicaciones obreras que hemos encontrado en el órgano oficial de la Confederación Regional Obrera Mexicana, que se denomina la CROM, se criticaba esta falta de educación obrera, que preparase a las trabajadoras con una visión del mundo opuesta a la idea burguesa de la mujer como un ser frágil, ignorante y sumiso. Esta idea central la retoma Lázaro Cárdenas cuando entra a su periodo presidencial y no por eso en balde él crea escuelas secundarias y preparatorias dedicadas a hijos de trabajadores, donde la clase obrera tomaba una función preponderante en la política educativa del país. La emancipación de la mujer deja de ser un asunto meramente ideológico y adquiere en la transición del maximato al cardenismo carácter político que moviliza a las trabajadoras e intelectuales de la época. Observen la fotografía de la izquierda. Hay una marcha de mujeres donde inclusive también las acompañaban hombres porque no era solamente de mujeres. Eso llama la atención al observar las fotografías. Y ellas, no importa la clase social, observen ustedes en diferentes formatos. Hay 3 fotografías diferentes de mujeres que están luchando por el voto. Nada resultaba más agresivo para quienes demandaban el reconocimiento de sus más elementales derechos ciudadanos. Ya lo dijimos, se les consideraba menores de edad y desconocer al propio tiempo su aporte extraordinario que habían dado a la Revolución Mexicana y que ellas consideraban que en este momento
les daba la espalda. Precisamente fue en 1930 cuando el Partido Nacional Revolucionario, denominado PNR, desde sus primeros documentos de acción programática, consideraba la participación de las mujeres en centros culturales para obreros y en las brigadas de acción social. Específicamente, concentró a trabajadoras sociales, enfermeras, parteras, profesoras de corte, confección y bordado, cocina, repostería y a toda clase de obreras que se generaban en la época. Para entonces, recuerden ustedes, la mujer no tenía acceso a puestos directivos. ¿Y qué hablar de mandos medios? Tampoco tenía acceso a ello. Lo que significaba que el PNR, como el resto de las organizaciones políticas de la época, eran partidos para hombres. Pero en la clandestinidad o en la semiclandestinidad se hacían los planteamientos más avanzados y las luchadoras sociales se hacían más combativas y consecuentes con sus derechos. Fíjense que la cada vez mayor presencia y participación organizada de las mujeres en la producción, como pueden ver ustedes esta fotografía, una fábrica donde solamente trabajan mujeres, es una fábrica que genera cajas para zapatos, se encontraban en la producción, en la fuerza y la amplitud del trabajo, que comenzaba a cobrar la lucha de las ideas y la confrontación política en los movimientos obrero y campesino, y colocaba entonces al centro del debate la cuestión femenil. Esta es en 1931, esta fotografía, hermosa fotografía sepia. De esta forma, la emancipación de la mujer deja de ser un asunto meramente ideológico y adquiere, en esta transición que ya comentamos del maximato al cardenismo, un carácter político que moviliza a las trabajadoras e intelectuales de la época. Observen las fotografías en diferentes partes, como en la parte izquierda está el divorcio y los derechos para la mujer. En la parte superior es otra fábrica donde solo laboran mujeres y en la parte central las mujeres revolucionarias. Así que déjenme decirles que hay una corriente de pensamiento histórica que sostiene que para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, porque recuerden que al principio no era el Día Internacional de la Mujer, sino de las mujeres trabajadoras. Las organizaciones de mujeres que constituyeron el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, un frente muy importante del cual hablaremos de aquí en adelante, realizaron del 8 al 10 de marzo de 1936 la primera Conferencia Nacional de Mujeres. Hay documentos que sostienen que esta fue la primera gran acción que tuvieron las mujeres en el gobierno cardenista. Sin embargo, en nuestro trabajo nosotros sostenemos que es en un año anterior, es en 1935. En enero de 1935 nosotros sostenemos que ahí es donde se da el clímax de la acción de las mujeres hacia un cambio y una solicitud de voto al presidente Cárdenas. Es importante mencionar que el derecho al sufragio femenino ya antes se había exigido por personas y agrupaciones, pero a partir de esta conferencia, eso sí es cierto, cobró una fuerza inusitada. Recordemos entonces que entonces se mantenía su vigencia la Ley Electoral de Poderes Federales de 1918, decretada por el presidente Carranza. En esta ley, las mujeres de pensamiento se cuestionaban y a su vez rechazaban el embrollo legal que había dejado el constituyente al formular esta ley. Por ejemplo, fíjense, a partir de ahora voy a hablar de 3 artículos importantes que se empezaron a poner en la mesa de la discusión a partir de los años 30. El primer ejemplo es el artículo 34 constitucional, que decían las mujeres: no niega a la mujer su condición de ciudadana, ni en consecuencia el derecho a votar que establece el artículo 35, 34, 35. Sin embargo, el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de 1918 sostenía, y es el que valía para entonces. Leo textual: son electores y por tanto tienen derecho a ser inscritos en la lista del censo electoral
todos los mexicanos varones mayores de 18 años si son casados y de 21 si no lo son. Imagínense el estado de cosas. No obstante, a estas alturas ya habían llegado algunas legislaciones locales. Por ejemplo, la 34ª legislatura del estado de Guanajuato ya en 1934 había expedido una ley que otorgaba a la mujer el derecho a votar, pero en elecciones municipales. O sea, ya había un cambio ahí. Sin embargo, hacía una aclaración. Solo se dará el voto a un sector de las mismas, sin aclarar cuál era este. Entonces, de cualquier manera, salían perjudicadas. Hay un personaje muy importante que ha sido poco estudiado en el periodo cardenista, una mujer que requiere ser revisitada porque fue una importante intelectual que apoyó el sufragio en esa época. Es la doctora Matilde Rodríguez Cabo. Ella no concebía que se desconociera el aporte extraordinario que las mujeres dieron a la Revolución Mexicana y que en esa época, en su etapa constructiva, sostenían todas, como vimos en la fotografía anterior, que creían que les daba la espalda. Existe otra mujer también que ha sido poco conocida, todavía menos que Matilde, y es Esperanza Balmaceda. Ella realizó un estudio a mediados de los años 30 que intituló La mujer mexicana ante la Revolución. Criticaba, por ejemplo, en su texto a los autores porque no hacían referencia a los problemas que afectaban a las mujeres, ni a que éstas representaban y lo que representaban ellas para el movimiento social y revolucionario. Fíjense nuevamente, esta es otra fotografía interesante que se da en los años 30, en la década de los 30, 40, que es una fábrica textil, donde el trabajo más difícil, el más rudo, lo hacían las mujeres. Así que pasamos a nuestro segundo tramo de la charla. Una vez que hemos revisado toda esta parte de antecedentes históricos y hemos visto los artículos que estaban en conflicto, que estaban en el centro del debate en el periodo cardenista, como todos sabemos, Cárdenas toma la presidencia en 1934, el 1 de diciembre, y decimos nosotros que 1935 es un momento clave para las cuestiones del sufragio en el periodo cardenista. A la izquierda ustedes observan en la fotografía a la esposa de Lázaro Cárdenas, Amalia Solórzano, quien estuvo al pendiente todo el tiempo de esta cuestión del voto y también formó parte del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. La de abajo, están ellas en una ceremonia donde se de alguna manera, aparte de hablar sobre los derechos de la mujer, también celebraban ciertos cambios que se estaban dando poco a poco en el gobierno de Cárdenas. Observen esta fotografía ahora, es unas mujeres que cortan el cabello a niños y aunque ya está en los años 40, es la temática que observamos en todo el periodo de la década de los 30. Les digo, mujeres jóvenes haciendo trabajos única y exclusivamente que los hombres no consideraban que eran merecedores de hacer. Así pues, el reclamo por el derecho al sufragio femenino se debía a que las mujeres veían en su reivindicación, una deuda que la revolución tenía con ellas. Fíjense la fotografía del periódico El Nacional que está a la izquierda y la forma despectiva que pone su encabezado, que voten las viejas. Porque el voto se pensaba, y esto lo hacían las mujeres, que abriría el camino a la mitad de la población marginada y a todas las actividades en términos de igualdad con el hombre. A pesar que se reiteraba la igualdad de derechos sin distinción de sexos ni edades, ustedes observaron, pudieron escucharme, los artículos eran anticonstitucionales porque no se les daba su derecho ni a votar ni a ser votadas. Aunque se ve un poco borroso, fíjense que esta es una fotografía de cuando se da el clímax, sostengo yo en este trabajo, es mi argumento, uno de mis argumentos centrales de esta lucha por el sufragio femenino. Fíjense bien, este es un nombramiento que da el presidente Cárdenas, ¿y a quién creen que se lo da?
se lo da a una mujer, es a la maestra Palma Guillén Sánchez, que fue la primera embajadora plenipotenciaria en Colombia. En un trabajo que estoy ya por publicar, sostengo que esta es la primera mujer embajadora de México durante su historia. Ha sido poco estudiada por razones que yo creo, ustedes verán más adelante, creó una problemática que al final hizo una división y que podremos decir que pues en vez de ayudar al sufragio, creó una confusión. Y les comentaré por qué. Sin embargo, es una persona que vale mucho la pena revisitarse, dar una mirada al trabajo que hizo, importante trabajo en el periodo cardenista. Pues déjenme contarles que el 25 de enero de 1935, prácticamente cuando está iniciando el gobierno de Cárdenas, él toma la decisión que causaría un revuelo que acaso el propio presidente no esperaba. En todo caso, yo creo que fue una señal para las agrupaciones femeniles, porque no me cabe ninguna duda que Lázaro Cárdenas estaba de acuerdo, estaba conforme, estaba contento con el movimiento que se iba dando en las agrupaciones femeniles. Y entonces decide nombrar a Palma Guillén como embajadora plenipotenciaria de México en Colombia. Le extiende este nombramiento, ustedes podrán ver que dice que es de Dinamarca, del gobierno del Reino de Dinamarca, porque también después de que salió año y medio, que estuvo año y medio en Colombia, se fue a Dinamarca como embajadora. Entonces, el primer nombramiento no lo encontré, pero este es el segundo nombramiento. Y entonces, fíjense, hace su nombramiento como ministro plenipotenciario de México en Colombia, primero y luego en Dinamarca. Fue un hecho aplaudido tanto a nivel nacional como internacional. Por eso es el revuelo que les comento. Según un autor, Cook representó una ruptura en el papel de la mujer en la diplomacia internacional, y él sostiene, una mujer asumió el papel de la voz del gobierno en materia de política y diplomacia, no específicamente orientado hacia la causa feminista. Existe un personaje importante, también poco estudiado, Margarita Robles de Mendoza, quien se dirigió al presidente Cárdenas, elogiando el signo de compromiso del gobierno mexicano frente a la rectificación de la desigualdad social. Y bueno, todo el mundo estaba feliz porque Palma Guillén, quien fue discípula de José Vasconcelos y amiga muy cercana de la chilena Gabriela Mistral, llegaba a Colombia como embajadora plenipotenciaria. Ella es Palma Guillén, se las presento, es un diario de Colombia, y vean cómo le toman una nota, le hicieron muchísimas entrevistas, había causado un revuelo muy fuerte, si en la parte de Europa lo causó, en América Latina fue impresionante el revuelo que causó, miles de diarios tomaron nota de la llegada de ella a Colombia, porque se interpretaba como un reconocimiento de los derechos de ciudadanía para las mujeres mexicanas. El impacto fue inmediato. Si bien Margarita Robles era la dirigente principal de la Unión de Mujeres Americanas con sede en Nueva York, felicitaba a Cárdenas todo el tiempo, pero aparentemente muy inocentemente le preguntaba, presidente Cárdenas, ¿esto quiere decir que las mujeres tienen en su concepto los derechos de ciudadanía? Muy inocente, porque en realidad lo que ellas querían saber era qué pensaba Cárdenas sobre el sufragio y si tenían su apoyo para continuar su labor, sus luchas en cuanto a obtener este beneficio. En Dinamarca, cuando fue nombrada como enviada plenipotenciaria después de año y medio de labores en Colombia, la inquietud giraba en lo extraño que resultaba el nombramiento de esta mujer en un cargo diplomático. Y decían en aquel país, cuando en México se discutía la ciudadanía de las mujeres y su participación en la vida de la nación. Por lo tanto, ellos decían, ¿cómo puede estar como embajadora una mujer de un país que viene de un país donde las mujeres no tienen voto? Y se les hacía muy extraño. Cárdenas se sintió presionado por todas estas informaciones que llegaban todo el tiempo sobre el trabajo de Palma Guillén en estos dos lugares.
Finalmente, se pide la respuesta sobre la pregunta que había hecho la ciudadana, y esta respuesta se produce el 20 de marzo de 1935. El encargado de responder es el subsecretario de Gobernación, Francisco Ramírez Villarreal, y él comenta: se ha hecho un amplio estudio, el primero, fíjense, el primer estudio del cual voy a hablar en esta sesión. Se ha hecho un estudio por esta dependencia sobre el artículo 34 constitucional y se estimó que no existen razones técnicas ni de otro orden para negar a la mujer mexicana la calidad de ciudadana de la República. Esto significaba, aquí es otra foto de Palma Guillén, cuando está entregando sus papeles oficiales en Dinamarca. Esto significa que el nombramiento de Palma Guillén, el presidente había reconocido a la mujer mexicana para ocupar puestos públicos, pero de ahí no se deduce que haya reconocido expresamente que tengan derecho a votar y ser votadas. Es como nuevamente darle la vuelta a la respuesta que tanto ansiaban todas ellas. En esto se da un conflicto del cual quiero mencionarles, porque en una de las entrevistas que los diarios internacionales le hacen a Palma Guillén, le hacen la pregunta obligada: entonces usted, Palma Guillén, ¿trabaja por el voto femenino de las mujeres mexicanas? Y ella responde, y ahí es donde viene mi argumento principal que comenté al inicio de esta charla. Palma Guillén dice: no. El derecho de voto para nuestras mujeres me es indiferente. Me basta saber que las mujeres de mi país tienen oportunidades para utilizar con provecho sus capacidades en cualquier actividad que sea. ¿Qué más puede pedirse? Tenemos un sistema de gobierno federal parecido al de los Estados Unidos, y es para la elección de este gobierno federal para la cual las mujeres no tienen derecho de voto. Pero francamente, las mujeres mexicanas no somos feministas. Cada una cuida de lo suyo y todas obramos lo mejor posible para el bienestar de nuestro país. Imagínense el revuelo que causó esto. Fue una ruptura prácticamente que Cárdenas no permitió, que las mujeres intelectuales sobre todo consideraron como un revés a los movimientos por el sufragio que estaban haciendo. Quizá no a una manera de disculpa, yo cuando leí esta nota regresé y busqué en el archivo de Relaciones Exteriores y en todas partes a Palma Guillén, y considero que más que haberlo hecho de forma, de fondo, lo que pasa es que ella era una académica, quizá como una disculpa, ¿no? Y que se le había ido de las manos toda esta fuerza que había tomado el hecho de que ella había sido la primera mujer mexicana que tomaba una embajada. Pero bueno, lo pongo a la discusión, ¿eh? Sin embargo, para calentar todavía más los ánimos, en ese mismo mes de marzo del 35, en una gira, la siguiente por favor, en una gira de trabajo por Oaxaca, le preguntó la prensa a Cárdenas sobre su postura respecto al voto femenino. Y de su respuesta, que es muy larga y que no voy a ahondar por razones de tiempo en esta charla, pero deduzco que él no tenía aún una decisión definitiva. Manifestaba, sí, una simpatía que ya hemos comentado a lo largo de la charla, y tenía solidaridad hacia las trabajadoras, pero nuevamente por segunda ocasión había rodeado la pregunta directa. Es hasta 1937, pero que el presidente propone la reforma, porque ya la presión era demasiado fuerte, pero déjenme decirles que esa presión se hizo más fuerte con el comentario de Palma Guillén. Entonces, la lucha femenil ya rendía frutos antes de que él hiciera esta reforma a favor del sufragio. En 1936, déjenme comentarles, se crea la Federación Nacional de Trabajadores del Estado. Y entonces se abren casas cuna y hogares infantiles en anexos a la ubicación de los centros de trabajo de madres de familia al servicio del Estado, lo cual era un gran logro para las mujeres de la época. También se reitera la igualdad de salarios y derechos sin distinción de sexos ni edades, y se otorgan licencias 2 meses antes y 2 meses después del parto con el goce íntegro del sueldo. Así que los grandes logros ya se estaban dando en la época.
También en 1937 ya llevamos 3 estudios, se realiza un nuevo estudio para revisar los artículos. Déjenme decirles que a cada petición que hacían las organizaciones femeniles se creaban estudios para revisar si eran factible o no dar una respuesta. Ahora se revisaron los artículos 37, 41 y 42 de la Ley Electoral de los Poderes Federales, esa que comentamos de 1918. Esta vez la solicitud provino del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que como les dije anteriormente es una de nuestras frentes principales en esta lucha por el sufragio. Ellas fueron asesoradas por el Frente de Abogados Socialistas, a cargo del licenciado Alberto Coria. Aquí, el Frente Socialista de Abogados estudió los artículos de la Constitución Política, revisó las cuestiones de ciudadanía y reconoció y declaró que los mismos preceptos, tanto gramatical como lógicamente interpretados, comprendían por igual a hombres y mujeres. No había diferencia. Y entonces las feministas y todas las asociaciones empezaron a decir, entonces ese es el problema y ya está la solución. Sin embargo, la controversia estaba nuevamente en el centro del debate. Y es que los artículos 34, 35 y 36 de la Constitución de 1917 eran casi idénticos a nuestra Constitución del 1857, encontrándose que no concedía ningún derecho de ciudadanía a las mujeres y, por supuesto, tampoco incluía los derechos de votar y ser votada. Se creó una fuerza, no se imaginan, y un activismo inusitado que se recupera de los documentos de archivo que nosotros revisamos. El movimiento femenil fue sorprendente en este momento. Estamos hablando ya de 1937. A este debate, déjenme decirles, se sumó un nuevo estudio. Ya llevamos 4. Este estudio lo realiza Valentín Rincón, quien en sus conclusiones consideró insostenible la tesis de apartar a las mujeres por consideraciones ideológicas que le han marginado de la ley y le han cerrado la puerta a su emancipación. No se entendía por qué se daban estas situaciones. De esta forma, el Frente Socialista, una vez estudiados los artículos, acuérdense que esta fue una petición que hizo el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, donde una de sus principales activistas era nada más y nada menos que la esposa del presidente. Entonces estudia los artículos y declara que todo está en orden, que no había por qué darle vuelta al voto femenino. Estos trabajos concluyeron el 18 de marzo de 1937. Y a partir de aquí, yo paso al tercer tramo de mi charla. Voy a empezar a cerrar. Y es que les quiero comentar que a pesar de los esfuerzos que se hicieron, bueno, ya estaba muy comprometido el trabajo de la presidencia en estos asuntos y esa simpatía que él tenía por las mujeres trabajadoras. Y el 1 de septiembre de 1937, en su mensaje, Cárdenas, que hace al Congreso de la Unión, planteó al legislativo se promovieran las reformas correspondientes a este famoso artículo 34 constitucional, a fin de otorgar plenos derechos civiles y políticos a la mujer mexicana. Con este mensaje se ganaba una primer batalla, y las mujeres todas creían que habían ganado el voto. Sin embargo, déjenme decirles, se genera el proyecto de reforma que aprobaron íntegro los senadores. De ahí pasó a la Cámara de Diputados. Todas las baterías feministas se dirigieron hacia estos últimos, precisamente en marchas, en huelgas de hambre, en entrevistas que daban para tratar de que ya dieran su voto a favor. La opinión pública, por su parte, y esto se recupera de los diarios más importantes de la época, como era el Universal, como era el Nacional, como era el Excelsior, pensaban que era una cosa ya de formalizar, ya estaba hecho, era puro trámite. Sin embargo, ¿qué creen que pasó? La iniciativa fue discutida y aprobada en la Cámara de Diputados. Como lo establece la ley, ahora debía turnarse a las cámaras locales, donde sería suficiente que 2/3 partes la aprobaran.
faltando solamente que la Cámara de Diputados ordenara la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Si no, pues no se puede llevar a cabo, ¿no? Así, las diferentes fuerzas políticas, no solo organizaciones feministas, entre ellas, fíjense al centro con sombrero y abrigo a Refugio García, quien se le conocía como Cuca, que es otro personaje muy importante de la época, que tampoco ha sido estudiada como se merece. Pues ellas presionaron a las legislaturas locales y en general a la legislatura para que ya dieran su voto a favor. Déjenme decirles, y aquí viene mi segundo argumento, que se había creado ya un clima de gran agitación. El propósito era aislar a los grupos de poder interesados en que la iniciativa no prosperara. Y ahí yo pienso que esto fue lo que hizo que Cárdenas reculara, porque sí, yo tengo la impresión y se los voy a decir por qué, porque él de alguna manera tuvo cierta reticencia al ver la actuación de las mujeres y la fuerza que habían logrado en este año, en el último año donde ya estaba la reforma por publicarse. Si no, ¿cómo se explican que en septiembre de 1938, para presionar aún más la situación, se reunieron en México las principales centrales obreras de América Latina y se constituyó la Confederación de Trabajadores de América Latina, denominada la CETAL? Aquí se celebró la convención y ellos gustosamente celebraron la histórica decisión de Cárdenas en relación con los derechos civiles y electorales de la mujer mexicana. La presión estaba a su máxima expresión. Es digno de destacarse que fue el activismo del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, de manera señalada. Hay que reconocer la actuación de las profesoras de educación primaria, quienes abrazaron la causa de la escuela socialista. Recuerden que Cárdenas pugnó por la escuela socialista y se hizo un cambio en la educación hacia la escuela socialista, y ellas la sostuvieron, la abrazaron y por iniciativa propia registraron un amplio movimiento por la creación de uniones femeninas. Sin embargo, un hecho singular que debemos anotar es que las batallas por la mujer y la conquista de su derecho al voto, retomadas e impulsadas por Cárdenas, por los senadores, por los diputados federales y locales, se perdió en los laberintos de la burocracia de la Cámara de Diputados. No podía ser posible, que faltó nada más, aunque nada menos, la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Ahí se congeló el proyecto, ahí quedó, la reforma ahí desapareció. Entonces, como consecuencia, la mujer no obtuvo su mayoría de edad con Cárdenas. El derecho a votar y ser votada no llegaría sino hasta después, en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, el 17 de octubre de 1953. Déjenme decirles ya para cerrar mi último argumento, que pongo a la mesa, por supuesto, también, donde yo sostengo que esta situación de congelar la reforma, les digo, fue porque ya estaban los ánimos muy fuertes, ya habían visto una fuerza mayor en las mujeres. Yo tengo la sensación que ya venían las elecciones siguientes y temían por el cambio, debía de conservarse el cambio, y en este sentido no es la única reforma que Cárdenas recula y deja sostenida por nada en su periodo presidencial. Cárdenas aboga muchísimo por la educación de la clase trabajadora. Me parece inexplicable, pero entendible, después de revisarlo muchos años, ya me parece entendible que al final él había creado un sistema de educación, el sistema socialista, lo aplicó, como haya sido, con todas las fortalezas y debilidades que se dieron, con el estado de país, la pobreza en la que nos encontramos,
él pugnó por la clase trabajadora, la movilidad de los hijos de los obreros, campesinos, maestros rurales, y trabajó con ellos de la mano para poder crear, les decía yo al principio, escuelas secundarias y preparatorias relacionadas con esto. Baste decir que el Instituto Politécnico Nacional se crea en esta época, en 1936, y desde entonces a la fecha nadie me va a dejar mentir que ha movilizado muchos jóvenes que no tienen recursos y que tienen manera de salir adelante a través de una educación gratuita y de calidad. Sin embargo, Cárdenas fue el creador de una política científica. Conjuntó la educación y la ciencia para crear una política gubernamental en atención a todas las clases desprotegidas. Crea un Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica que también, fíjense bien, abre sus solicitudes a través de todos los sindicatos, porque los sindicatos tenían una fuerza enorme en el periodo cardenista. Por primera vez en la historia podían hacer huelgas sin ser masacrados como en anteriores gobiernos, pero fíjense que cuando Cárdenas le da poder al Consejo y se va creando la política de ciencia, que en un trabajo que ya tengo publicado yo sostengo que este es el antecedente más inmediato del CONACYT, él recula y cierra el Consejo. ¿Y saben qué año era? También finales de 1938. Por eso yo sostengo que ahí hay un viraje completo de la política cardenista y un cambio, y este cambio incluyó a dos cuestiones fundamentales. Una fue el sufragio, por las razones que ya comenté, y la otra fue la cuestión educativa y de investigación científica, que al final la regresa nuevamente, cierra todo lo que ya se había trabajado en función de ello. Lo afortunado es que quedan las instituciones, por lo menos el Instituto Politécnico Nacional se conserva hasta la fecha, pero las otras cierran ya en el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Pues eso es lo que yo quería comentarles y muy atenta. Gracias. Muchas gracias, doctora, muy amable. Y la serie de estudios también poco conocidos que nos ha puesto sobre la mesa y personajes que ha rescatado de la memoria histórica, y como usted bien dice, hay que revivir y reestudiar. Gracias, muchas gracias a todos por estar presentes. Hasta luego y buen día.